Ok, tengo al lado derecho la documentación para ir viendo con eso. Ok, ya tenemos esta parte. Guardemos y esperemos que todo ya se ve bien. No ha refrescado. Ahí está refrescado. Y fíjense que ha funcionado lo que les decía, de que todo lo que tenemos en nuestra clase o en nuestro componente, que es al final es una clase, todos sus properties y demás cosas, es mucho más fácil nosotros que bindemos. Binding, ¿cuál es la traducción de binding en español? Conectar. Conectar, ¿cómo sería una traducción de binding? Creo que era Bind, entrelazar, como usted dijo, conectar también. entrelazar. En Angular lo llaman, tienen ese concepto de bind y en muchas otras cosas. Hacer el binding entre lo que es nuestra clase y sus properties con lo que es el HTML es mucho más fácil usando Angular. Ha quedado, Unión sería. unión también podría decir. Entonces, ¿ha quedado claro lo que está haciendo este ng4? ¿Sí? Este to-do es lo que existe aquí atrás. Es esto de acá. Y estamos diciendo por cada elemento que yo lo voy a llamar to-do dentro de esta lista de to-dos, repetí este li tantas veces como elementos tenga esto. Si nos vamos a la parte de acá y damos un F12, lo que ha generado es los LIs tal cual. Fíjense, aquí está un LI, LI, le he agregado ciertas cositas más, pero al final es un UL con binding, otro LI, otro LI. Hasta ahí estamos claros. ¿Han llegado hasta ese punto? Sí, imagínate, ¿puedes repetir, por Sí, favor, cómo no, es ya eso está. del LED todo, of todos, por favor? El let ya saben que es cuando declaran una Sí. variable. Eso es declarar una variable. Y of es, igual hemos visto el for of, ¿verdad? Hemos visto esto. Les demuestro esto, ¿de acuerdo? De hecho, hay un for in y hay un for of. Es este marcado. Y for of sirve para iterar arrays. Está tomando este concepto de acá. ¿Sí? Imagínate. Ok. Hasta ya tenemos una idea básica, digamos, de lo que sería nuestra aplicación. Digamos, tenemos un componente que es el componente que abarca todo y un componente que es una lista. Pero aquí nosotros decimos cada elemento de la lista a la vez puede ser un componente. Si seguimos este diagrama que les he dicho, al final ya hemos hecho este de acá, de la lista. Pero también cada uno de esos elementos puede ser un componente. Entonces haremos ese componente. Y vamos a generar ese componente. Y lo vamos a llamar, puedo decir, ng. Déjenme revisar la forma abreviada. ng se me quedó. C y está components to do. Entonces vamos a generar un nuevo componente. En vez de hacer un generate component, simplemente ustedes pueden decir gc. Y aquí en la carpeta, que es components, creo que escribe mal. Y to do item. Estoy generando un nuevo componente. Sí, se viene escrito. Entonces pueden hacer la versión larga de generate component o gc. Es lo mismo. Generamos un nuevo componente. El componente que vamos a querer ahora es este de aquí. Uno de esos elementos. ¿Sí? Entonces, escriban eso, por favor. Y ya debe estar generado. En la parte de componentes hay un to-do item, ¿verdad? Esta es la parte del to-dos, que es la lista, y el to-do item, que de igual manera tiene todas sus cosas que hemos ido viendo. Y su HTML debe decir algo como to-dos work. Y les ha generado eso, ¿verdad? Ahora, lo que yo quiero
es que la lista, ¿cómo les explico? Ok, veamos algo más vistos. Este componente de acá, el que es la lista, va a ser el que se encargue de ir al backend, sacar toda la lista de to-dos, y él los va a manejar. Y le va a pasar la información a cada uno de estos elementos. Porque sería tonto, o bueno, menos eficiente, que cada uno de esos componentes vaya y saque con su ID, ¿verdad? Y retorne. Ese vaya a backend y retorne. Entonces, ese va a ser el que vaya a backend, saque toda la lista que queremos y le va a pasar su información a cada uno de estos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el componente padre va a ser el que le pase la información. Entonces, para eso hay algo que se llama inputs. Volvemos al componente de todos. Acá. Esto está simulando que ha ido backend y lo ha traído. Y aquí ya no vamos a hacer un ng for de la lista en tal cual, sino que en vez de que nosotros estemos pintando todo esto en HTML, dejaremos que el componente que hemos creado sea el que lo haga. Entonces ya no va a ser un UL, sino va a ser directamente el componente. Va a ser ¿cuál es el nombre? Entonces nos venimos acá y se llama así. ¿Cómo lo referenciamos con esto? Entonces vamos a hacer un ng for este componente. Acá. Y acá. Y toda esta parte de acá ya no nos interesa porque va a ser este componente el quien lo haga. Lo copiaremos acá momentáneamente para no perder y hacer de nuevo. Hasta aquí están entendiendo que estamos iterando el ng for y ya no estamos haciendo una lista, sino que estamos renderizando este otro componente. ¿Sí? Pero aquí lo que nos falta es que tenemos que pasarle la información de cada uno de esos to-dos al componente to-do item para que sepa qué hacer. ¿Cómo le pasamos información? Con un input. Entonces, entre corchetes, ahorita van a ver qué es. Decimos, es el input de ese componente como un attribute que se va a llamar también to-do. Vamos a pasar el to-do. Eso lo pueden llamar otra cosa, digamos, si es to-do input. Pueden llamarse. Cambiamos el nombre para que tenga más sentido. Vamos a ver si es que no estamos equivocando en nada. Ok. Entonces tenemos ese to-do input, que es un attribute más o menos, puede decirlo, que va a ser del tipo input y que va a recibir algo. En este caso, ¿qué es lo que está recibiendo? Es uno de los to-dos de la lista. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente. Irnos a la parte del to-do item. Y tenemos que ver una cosa más. Es el input. Y ese input está dentro del Angular Core. Y vamos a generar un nuevo property, que es del tipo input. Entonces, va a tener un annotation para indicarle que eso es un input y decimos input. Está mega lento. Y le vamos a llamar to-do input. Y este de aquí va a ser de qué tipo? El tipo to-do. Mayúscula. To-do. Y se están rompiendo muchas cosas. Uno es porque esto es un attribute o un annotation, como ustedes quieran llamarlo. Y creo que no podemos usar con, lo llamaremos to-do input. Creo que no se puede usar dash. Para que ustedes distingan, lo llamaremos así, to-do input. Y no estoy seguro si es que esto, ¿dónde estamos? Acá. Acá. Si mal no me acuerdo, cuando se usa attributes, lo transforma en lo que es camel case, lo utiliza con guión. No estoy seguro, vamos a hacer la prueba. Pero entonces, ese to-do input, ¿a qué corresponde? A este input de acá.
¿verdad? Y acá debería reñirnos, porque ahí está, ya hemos agregado. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Déjenme revisar. Sobre todo para los inputs. Veamos, sí, creo que no hay que hacer nada más. Entonces ya tenemos una variable que se llama toDoInput. Y si todo ha funcionado bien, nos tendríamos que venir acá. Y en vez de esto, le pondremos un div. Enter. Ya está la grabación. ¿Y qué sería? En vez de todo, aquí haríamos referencia a un toDoInput, ¿verdad? Y guardemos. ¿Alguien sabe la tecla para guardar todo? Control S. Ah, no. Para guardar todo, los archivos abiertos. Pero no es necesario guardar Magister, igual lo está reconociendo. ¿Seguros? Bueno, ya. Ahora vemos si es que ha funcionado lo que decíamos. ¿Dónde está nuestra página? No funciona. Control KS es para grabar todo, Magister. Gracias. No me funciona. Para verificar que esté todo bien, le pondremos aquí una cosa más. Si es que está leyendo del componente. Y se rompió. Vamos que se ha roto. Dice no se puede todo input. Ya. Entonces, con mayúsculas. Me acuerdo que había una cosa que tenía lío con esos camel case. Veamos esto. No sé si funciona esto. Y hay error. No hay error. Ya, está bien. En Angular, el primer Angular era el que, así es, Angular. ¿Es hablado del primer Angular, verdad? ¿O no? No. Al principio de clase, AngularJS era una versión que prometía conquistar el mundo hasta que salió Angular 2, que es lo que estamos viendo ahora. Desde el 2 hasta el 8, creo que ya estamos en el 9. Todo es una misma versión, aunque cambien los números. Pero AngularJS, que era la primera versión, manejaba de una forma totalmente distinta las cosas. Y me estoy confundiendo con eso. Pero ya, hemos resuelto. Entonces, ¿entienden lo que estamos haciendo el input? Entonces declaramos una variable que se llama toDoInput, que va a ser del tipo input. Le ponemos ese decorador, que es el tipo input. Y tenemos que agregar acá, dentro de lo que es Angular Core, los inputs. ¿De qué tipo va a ser? Input. Y cuando nosotros estamos renderizando, hacemos un ng-for, que va a crear varios componentes de este tipo, y a cada uno de esos componentes le va a pasar el valor del todo en su input que se llama toDoInput. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Han podido correr hasta acá? Sí, Magister, a mí me corre. A mí no. Ya. No, Van a hacerlo con lo del video con calma, o traten de... Ah, sí, ya me corre. Ya, hasta ahí estamos claros. Hemos visto tres cosas: interpolation, ese nombre siempre se me va, de directivas constructivas del ng-for, structural directives, interpolation, y estamos viendo lo que es componentes. Se están ubicando que ahora que tenemos nuestra aplicación corriendo, este componente que tengo acá, he tenido que hacer 3 veces el renderizado para cada uno de esos. No, ¿verdad? Sino que he definido un componente y ese componente estoy reusando 3 veces. Entonces tenemos un componente grande, que es el de aquí afuera, un segundo componente que es toda la lista, y un tercer componente que es cada uno de esos elementos al cual se le está pasando esto. Déjenme revisar una cosa. Creo que tenía algo de estilos.
en la versión anterior. Le pondremos algo de estilos. Eso voy a comitear. Así que van a tener todo esto para que se vea más interesante. De esto. O se los puedo copiar como archivo. Vamos a ver si podemos hacer eso. Aquí debería estar algo de estilos para que ya se vaya viendo mejor. Tecnologías web. ¿Y dónde está nuestro? Acá. Acá está todo lo que hemos hecho. Aquí debe estar la parte de Angular. Este acá. Y se fijan, es lo que estábamos viendo. Es lo mismo que estamos haciendo. Pero lo que quiero de acá es estilos para no perder tiempo. App. Models no. Componentes. Y quiero del to-do item su CSS. Son simplemente estilos. ¿Ok? Y lo vamos a ir poniendo. Y eso donde iría los estilos en su CSS. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es lo de las clases. Déjenme revisar un poquito la documentación. Hasta mientras les voy a copiar y ustedes peguen eso en el chat. Para que tengan las clases. Está medio feo, pero a ver si les llega. Eso pongan en su CSS. Vamos a necesitar. Copien eso. Y No carga. ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a modificar un poco nuestro HTML. Ya han visto que eso funciona, ¿verdad? Entonces vamos a modificar un poquito. Vamos a hacer esto un P. Y aquí vamos a hacer un input. Y va a ser el tipo checkbox. ¿Sí? Cerramos. Y aquí va a venir la parte del to-do input. Le hemos llamado input. Title. Y vamos a poner la parte y vamos a poner un botón. Y le vamos a poner la clase del deleteo. ¿Y qué más le he puesto a esto? Déjenme revisar. Hasta mientras estén completando esto. Con todo esto ya deberíamos tener esto de aquí. Y no. ¿Qué le hemos llamado? Algo está mal. ¿Dónde está? Todo input magister está mal. Int. Es que está mal, ¿verdad? Sí, está mal escrito. Ok, con eso, esperemos que se reinicie. No nos bote nada. Y ya tenemos, solo que este delete está medio raro. Pero tenemos toda la parte de los checkbox. Hemos copiado bien. Tal vez no hemos grabado la parte del CSS. No estoy seguro. No sé si está. El background. Bien, eso de menos. Luego vamos a ver lo de los estilos. Nos falta poner una X. Creo que es por eso. Sí, es por poner la X. No hemos puesto nada de contenido. Lo dimos aquí al HTML, perdón. Aquí una X. Para que sea como la parte de borrar. Guardamos y ya tenemos algo de estilos. Muy básicos, pero tenemos estilos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un método para cambiar los CSS. Si se fijan en este CSS, hemos usado el delete de acá.
El to do no lo hemos usado todavía. Esto va a ser cuando... No, el que nos importa es este, is complete. Para saber cuando algo ya está completo, le vamos a aplicar esta clase. Y con eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte de acá, del HTML. Todos han podido hacer esto. Hasta aquí estamos, ¿verdad? ¿Han llegado hasta aquí, muchachos? Sí, sí. Sí. Ok. Ahora, hay un nuevo tipo de declaración que se llama ng classes. Lo veremos un poco en la documentación. Vamos borrando lo que no nos interesa. Y esa es la versión antigua de... Ese es el Angular 1 que les decía. No, nada que ver este. Es el que ya no se usa. Pero tristemente estoy usando por el trabajo. Angular 8. Y ese, creo que es. Es una directiva que nos permite modificar on the fly, al vuelo, los HTMLs. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces decimos ngClasses va a ser igual a set classes. Y esto va a ser un método. Más o menos es cuando hacíamos un ngClick o algo por el estilo, que le pasamos una función. Nosotros le vamos a pasar una función y lo que va a hacer es evaluar ciertas condiciones, y dependiendo de eso va a saber setear qué estilo le va a aplicar. Entonces vámonos a nuestro TypeScript y nos creamos este método, nuestra función, y le vamos a llamar más abajito, acá, un comentario. Va a ser un método, es un método de la clase. Acuérdense cómo agregamos métodos a las clases. Y déjenme acordar esto, podemos hacerlo de varias formas. Podríamos retornar un array de un objeto. Lo haremos con objeto. Y aquí vamos a hacer un to-do true. Ahorita les explicaré esto. Y tenemos esa parte de acá. Este to-do, ¿qué quiere decir? Es este estilo de acá. Este estilo. O sea, este estilo siempre va a estar aplicado, porque todos los to-dos son to-dos. Pero este is complete es un estilo que varía. Entonces, y estamos devolviendo un objeto con justamente esa información. El to-do siempre va a devolver. Y vamos a devolver otro property. Vamos a poner entre comillas porque tiene dash. Es complete. Y aquí va a ser igual esto. Si es nuestro to-do input, si es que es completed, se va a aplicar esta clase. Esta clase siempre la vamos a aplicar. Y otra clase la vamos a aplicar si es que este completed es true. También lo podemos volver como un array de strings. Digamos, si es que en ese array de strings le pasa solo to do, solo se va a aplicar to do. Si le paso to do y is completed como un array de strings, se van a aplicar los dos. O como objeto. El que ustedes crean mejor. Y retornamos eso. Y si eso está mal, es ngClass. Lo de acá. ngClass. No es clases. Con razón no encontrábamos. ngClass, sí, me estoy equivocando. Y aquí le pueden aplicar, como les digo, alguna expresión o llamar a un método. Guardemos. Control KS, ¿nos dijeron? No.
Ok. Tiene que ser rápido, Magister. O sea, control KS al mismo tiempo. ¿Me está pidiendo cómo tengo complicado? Si le pones safe all ahí, le va a salir que la combinación es KS. Es que yo, por ejemplo, aprieto control KS, sí, pero todo en uno. No primero K y luego S. Y me guarda bien. Todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ya. Estoy poniendo un poco de delay, creo. Vamos acá. Ah, cierto. No, pero ya, luego vamos a ver eso. Guardemos todo lo que hemos hecho y veamos si es que ha corrido. Parece que no hay errores. Y veamos nuestra aplicación sencilla. La tenemos acá. Y fíjense que ya le he puesto este background, que viene de dónde? De la parte del estilo del to-do. Background, bla, bla, bla. ¿Sí? Un padding, un border y bla, bla, bla. Lo del botón es esto. Y fíjense que si es que está completo, le estamos rayando. Line through. Texto. Lo único que está mal es que este checkbox tendría que reflejar que ya ha sido completado, ¿verdad? Nos va a dar para eso. ¿Hasta aquí ha llegado? Sí, Sí. ¿Han entendido la directiva en no mucho. Class? ¿Explicamos otra vez en Class? Sí, Magister. Ok, esa directiva, como les digo, es cuando se cargue el documento, el componente, perdón, va a ejecutar esta función o este método. Este método está declarado como un método de la clase. ¿Qué clase? Clase del componente. Está acá. Mm, Es esto de acá. Este nombre de acá, si lo doy un control C, es el mismo de acá. Es lo mismo que hacíamos antes, bindear un evento a una clase, como un click, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. Ok. ¿Y qué es lo que hace acá? Lo que te va a retornar es un objeto. Al lado izquierdo es el CSS, selector. ¿Vas a aplicar o no vas a aplicar? En este caso, vamos a aplicar dos. El to do, siempre lo vamos a aplicar, que es este to do de aquí. Y este is complete, que es este de acá. Is complete. Me he perdido. Is complete. Pero este va a retornar true o false dependiendo de el objeto que estamos recibiendo desde el componente de arriba. Si es falso, no va a agregar esto. Y lo que les decía, podrían hacer esto de acá. Let y le podría decir, vamos a ver si es que funciona. Push. Siempre quiero que tenga el loop, ¿verdad? Y luego if, algo así. If esto, si es que es true, nos tendría que dar lo mismo. Le hago un array push de esto de acá. Esas son las dos formas. Si no quieren hacer eso, creo que con objetos está más entendible. Pero para que vean que pueden hacerlo de distintos modos. Guardamos. No se ha roto nada. Y nos vamos a nuestra página y sigue funcionando. No sé cuál les parece mejor a ustedes. Si quieren devolver así una lista que tenga variablemente sus componentes, sus elementos, dependiendo de ciertas condiciones, perdón, o el objeto. Pero al final, estos nombres que estamos seteando son los nombres que tenemos como en el CSS. Una cosa, este CSS que estamos agregando acá solo vive para ese componente. Si ustedes quisieran usar este estilo en otro componente, no les va a aplicar. Eso es lo lindo de Angular, de que vas encapsulando todo lo que es tu componente y no te preocupas que si va a colisionar con otras cosas o si vas a interferir con otras cosas, como veíamos antes. Entonces, todo lo que tú declares en tu componente vive para tu componente. ¿Está claro lo del set class que hemos aplicado ahorita? ¿Más claro ahora? Magister. Sí, Magister. ¿Cuál prefieren? ¿Con strings o con objeto para que lo subamos?
Objeto. Objeto. Ya, entonces vamos con objeto. Entonces, pero al objeto, al lado derecho va un true o un false, ¿verdad? Ok, ya, va a morir la llamada. Lo dejaremos por aquí. Igual hemos avanzado bien o más bien porque vamos a completar en... Prefieren que practiquemos esto, ¿verdad? A que me vean hacer. Sí. Ya, entonces yo creo que el martes de la siguiente clase más avanzaremos. Así lo hacemos con práctica y todo eso, para que tome más tiempo y se quede. Magister, para ver si de verdad está grabando todo, de usted tiene que presionar, fíjese en la barra azul de abajo del code y si aprieta control K, debería decirle que acaba de apretar control K. Ahora apriete S. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya lo cacho. Estaba manteniendo apretado el control. Gracias. Jorge, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, Magister. Sí. Ya. Eso es Angular. Así en súper introducción, si se fijan, están manejando cosas que te facilitan el desarrollo, como les dije, mucho más. Y para hacer su proyecto, como les comento, igual, si quieren hacerlo con HTML y puro JavaScript, no hay lío por mí. Pero eso te ahorra harto. Tampoco quiero que sean unos expertos en Angular, pero por lo menos que en su cabeza tengan una noción que es un framework y cómo se usa un framework, aunque sea en un nivel básico, pero con todo lo que vamos a ver ya van a poder hacer aplicaciones. Por lo menos los chicos del anterior semestre ya han podido hacer sus aplicaciones y creo que no les ha faltado nada. Muy complejo. ¿Qué les parece Angular hasta ahorita? ¿O prefieren otra cosa? ¿O JavaScript puro? ¿Opiniones de Angular? Magister, y el proyecto podemos aplicarlo, ¿no? Con Angular. Sí, como les digo, el examen, igual hay que decidir si quieren hacerlo todo Angular o JavaScript. Así que vayan viendo el flavor que les da el sabor y decidimos eso más. Ya, Ya, muchachos. aparte del examen, ¿pero el proyecto decidimos nosotros o también es como el El examen? proyecto depende de ustedes. El examen vamos a hacer en conjunto, vamos a decidir qué es lo que quiere la mayoría y eso se va a hacer. Y el proyecto son libres, lo que quieran usar. Vamos a ir avanzando encima de esto, ¿no, Majita? Vamos a completar toda esta aplicacióncita, así como estamos haciendo. Vamos a darles un poquito más. Pero sí, prefiero que practiquen, por lo menos es más practicado nada. Así de igual. ¿Cuándo entregamos el proyecto, Magister? La siguiente semana, el martes. Eso yo creo que vamos a Martes. gastar algo de media hora en revisar sus trabajos. Porque hay que revisar de los dos lados, API como frontend, ¿no? Sí, va a ser su defensa así súper rápido. Ok. Ya, ¿estamos bien para el martes de la siguiente semana, su trabajo? ¿No se puede dar un poquito más, Majita? Si quieren, no me agobian. Pero tampoco paguen mucho, porque Angular igual va a ocupar su cabeza y se van a olvidar de todo lo que hemos visto. Ya, muchachos, entonces el jueves continuamos así haciendo y practicando para que se les quede mejor y les va a servir como práctica si deciden dar examen en Angular. ¿Sí? Bien. Ya, muchachos, lo dejaremos por aquí y el jueves continuamos. Hasta luego, maestro. Los muchachos que descansen, que estén bien. Ya, hasta luego, Majita. Hasta luego, Magister. Luego, Magister, gracias. Chau.